La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eduardo Jorge Prats, probablemente uno de los abogados constitucionalistas más terminados, pero él también es experto en derecho internacional. Y me consta que es probablemente uno de los abogados dominicanos, también con mejor terminación en materia de regulación monetaria y financiera. Él fue de los redactores de la ley monetaria y financiera y de la ley orgánica del Banco de Reserva. Ha trabajado con los bancos y con el sector público también en diferentes áreas. Es decir, tenemos una estrella. Y un académico. Y un académico. Autor de muchísimos libros. Bienvenido y amigo nuestro. Buenos días, voy a venir aquí diario para este mensaje espiritual del cariño de los qué amigos. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Más que merecida esas palabras y mucho más podríamos Muchas decir. Si yo leo el currículum de Eduardo, no hay entrevista. Eduardo, justamente vamos a comenzar, y esa es la ventaja de contar con una persona que maneja el tema constitucional. Sí. ¿Es verdad que las cosas que trata el proyecto del presidente obliga a un referéndum? Hay que hacer una distinción. Hay 4 elementos fundamentales en esta propuesta. En primer lugar, es todo lo relativo a la consolidación de la independencia del Ministerio Público, que es un tema en el cual el presidente ha insistido desde el inicio de su primer mandato. La otra cuestión fundamental es la de blindar la fórmula de elección y reelección presidencial, la actual fórmula de 2 mandatos, un solo mandato consecutivo y nunca más. Y luego hay 2 aspectos que son unificación de elecciones y el relativo a disminuir el número de diputados. De esos 4 aspectos, el que ha concitado la preocupación sobre la necesidad del referendo es el relativo al blindaje de la fórmula de elección presidencial. Porque en la propuesta que se ha hecho, ese blindaje radica en el artículo 268, que consagra la forma republicana de gobierno, es decir, consagra aquella parte irreformable. La llamada cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Yo creo que fue a ti el primero que yo escuché, uno de los primeros que escuché ese pero término. Eduardo, eso es lo que versa sobre derechos fundamentales, esa parte. No, es decir, el artículo 268, que era el antiguo artículo 119 de la Constitución del 66, establece que nunca la reforma constitucional puede versar sobre la forma republicana, democrática, representativa y civil de gobierno. Entonces, en ese artículo, la propuesta que ha hecho el presidente establece que también la fórmula de elección presidencial tampoco podrá ser reformada, que es el artículo 124. En la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Que el artículo 272 señala que cuando se modifica el procedimiento de reforma, cuando se hace la reforma, hay que ir a un referendo. Y el artículo 268, que establece la fórmula republicana de gobierno, forma parte del procedimiento de reforma constitucional. Por eso es que se dice que cuando se haga la reforma, para que entre en vigor, habría que hacer un referéndum. Y el tema de la cláusula pétrea. La cláusula pétrea es esa. Es esa. El artículo 268. Pero ¿tú crees correcto introducir lo de la reelección ahí? Bueno, para blindar la fórmula de la elección presidencial hay varias maneras. Una podría ser la de la cláusula pétrea, que nunca se ha modificado. Esta sería la primera vez. Eso no se podría modificar nunca. Que se le añadiría un elemento más, en este caso la fórmula de elección. Pero otra sería decir que si se va a modificar la fórmula de reelección presidencial, se haga un referendo para poderla cambiar. En cualquier caso, Pero primero se aprueba la ley, se hace el referéndum y entonces ahí se decide. ¿Cómo es que funciona eso? No. La Constitución establece un mecanismo de reforma. Es mediante la Asamblea Revisora. Ciertas reformas, luego de reformarla, hay que hacer un referéndum. Las que tienen que ver con derechos fundamentales, las que tienen que ver con el procedimiento de reforma. Si se cambia el procedimiento de reforma, hay que ir a un referéndum posterior. ¿Y cómo es hacer un referéndum para edificación del televidente que estará preguntándose, ¿y entonces cómo se hace eso? Es una consulta popular donde debe participar al menos un 30% del padrón electoral, que elegiría por mitad más 1, es decir,
diría sí o no ¿Y a la eso reforma. lo hace quién? Eso lo organiza la Junta Central La Junta Central Electoral. Que entonces Es una consulta. imperdonable que no haya una ley de referendo después con una constitución del 2010. Bueno, los abogados discuten acerca, hay algunos que entendemos que se necesita una ley, otros que entendemos que no se necesita una ley, que la Junta Central Electoral estaría apoderada constitucionalmente. Porque para eso te iba a hacerlo. preguntar, esa era mi próxima pregunta, de que si se aprueba la propuesta del Ejecutivo, pero no tenemos la ley de referéndum, si como quiera tendría validez el cambio constitucional. Fíjate, sobre eso hay una discusión, porque hay otros juristas que entienden que no se necesita el referéndum. Señalan que la cláusula pétrea lo que determina es lo que se puede reformar o no y que no forma parte del procedimiento. Yo entiendo que es una decisión como la de petrificar y decir esto no se puede reformar, debería tener el aval popular en un referéndum. Además, yo creo que le daría mucho mayor legitimidad, habría participación y por demás no me cabe duda que sería aprobada con amplia mayoría, no solo por la supermayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno ahora, encabezada por el presidente Abinader en ambas cámaras, sino sobre todo porque es una propuesta noble, porque la gran mayoría de los dominicanos entienden que de algún modo hay que limitar el continuismo presidencial, de que, como dice el presidente Abinader, no es procedente que por un interés coyuntural o oportunista se modifique la Constitución. Eso es un propósito muy noble y yo entiendo que eso debería recibir el referéndum popular. Eduardo, de no haber referéndum, ¿no se corre riesgo que eso vaya a parar al Tribunal Constitucional? Sí, eso es propio de muchos procesos de reforma. Es decir, si tú te enfermas, tienes que ir a la clínica. Es decir, si se hace así, podría haber un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, ante los tribunales. Lógicamente, el acceso a la jurisdicción constitucional está limitado en cuanto a que muchos entienden que una vez que se aprueba la ley que declara la necesidad de la reforma, es inexpugnable la Constitución. Pero entiendo yo que esto crearía una incertidumbre sobre el blindaje, porque esta propuesta de reforma lo que busca es blindar esa fórmula de 2 mandatos y nunca más, y que eso no se cambie. Pero si el blindaje que necesitaría un referéndum no es hecho, entonces caeríamos de nuevo, porque es posible que un tribunal luego declare que sencillamente cuando se reformó y se congeló y se petrificó, no se petrificó porque realmente no se hizo referéndum, entonces se podría cambiar otra vez la fórmula de elección presidencial. Es decir, que para curarse en salud es mejor hacer el referéndum. Eduardo, otro tema que el presidente ha sido consistente es el tema de darle más independencia, autonomía al procurador y al Ministerio Público. Ahora se está hablando de que una cosa es el Procurador General de la República y otra que es el Ministerio Público. Hay algunos abogados que dicen que en la Constitución que se hizo en el 2010 está claramente establecido que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Entonces, se cambia la elección. Ayer el expresidente Leonel Fernández decía que en más de 130 países el presidente de la República escoge al procurador, incluyendo los Estados Unidos. Aquí lo que está proponiendo el presidente Abinader es que se haga a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí mucha gente dice, bueno, pero como siempre el presidente de turno va a tener mayoría ahí y finalmente se hará lo que diga el presidente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo coincido en gran medida con todos aquellos que señalan de que la Constitución de 2010 ya tiene la base de la independencia. Y es bueno recordar que tú fuiste del grupo de abogados que trabajó en la redacción. Sí, de esa Constitución. Así es. Y ahí está esa base mínima para la independencia que puede ser desarrollada a través del estatuto legal. La fórmula... ¿Cómo así? Aparte, algo extra. No, es que la ley del Ministerio Público, tú puedes reforzar su independencia a nivel legal sin tener que hacer una cirugía constitucional. Es decir, ahora básicamente la fórmula que se ha hecho es concentrarse en la figura del procurador. Y como bien señala el presidente Fernández, y también un artículo excelente que escribió Andida Juárez hace creo que la semana pasada,
donde ponían las estadísticas de quién designaba a la cabeza del Ministerio Público. En un sistema presidencialista es el presidente. Yo soy de los que creo que tiene que haber ese vínculo entre el presidente y el procurador. Ahora, se ha hablado de inamovilidad. La inamovilidad originalmente fue por 4 años. Ahora estamos hablando de una inamovilidad por 2 años. Yo tengo mis reservas porque eso te obliga a reiterar el compromiso con la figura que te designa. Se habla de que lo va a ser refrendado por el Consejo Nacional de la Magistratura. No veo por qué. En dado caso, debería ser el asentimiento de ambas cámaras legislativas. Es decir, que eso no es... no traería mayores garantías yo pienso, independencia o de... No, yo pienso que debe haber una base mínima para esa independencia. Pero depende mucho de la... ¿Está o está? Con lo que está ahora se puede trabajar. Depende de la persona. Pero lo hemos visto ahora. Tenemos a Miriam Germán. ¿Alguien puede decir que Miriam Germán ha hecho un papel deshonesto o algo? Ha hecho y el mismo gobierno dice este Ministerio Público es independiente. Entonces, reiteradamente lo ha dicho. Una figura de quien se designe es importante. Porque yo creo que hay una gran carencia de nuestro proceso de reforma judicial y es la consolidación del Ministerio Público Independiente. Se necesita, así como un Jorge Subero Isa impulsó a partir del 97, desde la presidencia de la Suprema, la reforma judicial, se necesita asimismo un procurador que pueda definitivamente... ¿Qué hace un Ministerio Público Independiente, Eduardo? Mira, la independencia es por un lado la independencia del órgano, todo lo que es el estatuto orgánico en este sentido, la inamovilidad y demás. Pero hay otra independencia que es la independencia de los fiscales, es la objetividad del fiscal frente al caso. Y eso son elementos que están contemplados en la ley. Pero eso no lo vigila el Consejo Superior del Ministerio Público. Claro, que tiene rango constitucional y existe una carrera de los fiscales. Eso todo está establecido en la ley. Lo que la propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader se concentra es en la figura del procurador. Y ahí los elementos que señala es su apoliticidad, de que no pertenezca a ningún partido. ¿Cómo tú ves eso? De que una persona que milite en un partido político no pueda ocupar esa posición. Eso depende. ¿Es sano o se estaría haciendo injusto como... Bueno, en Estados Unidos John F. Kennedy designó a su hermano como procurador. Y en los sistemas presidenciales... Y lo hizo muy bien. Sí, y en los sistemas presidenciales, figuras políticas, pues yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, un Emanuel Esquea Guerrero, un político consagrado, pero un jurista. Es un jurista. Él está sonando para esa posición. Un Milton Ray Guevara. Pero de que no quiere. Ejerció la política, pero también un docente, es un jurista. No podemos confundir. Claro que no debe un simple operador político ser procurador, pero es que el diseño de la política criminal del Estado, la ejecución de la política criminal del Estado, tiene que tener un vínculo con la rama ejecutiva. Hay muchos que señalan que tenemos... Pero ¿y por qué no la tendría si se escogiera en el Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura es un reducto conformado por representantes de cada poder. Lo que tiene la legitimidad de primer orden es la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso Nacional. Si se quiere darle esa connotación de una figura suprapartes... ratificarlo. Ratificarlo, como ratifican los embajadores, ratificado por ambas cámaras. Y como es en Estados Unidos. O por una de las cámaras. Si se quiere dar ese endoso, que yo creo que es positivo. Pero realmente someterlo al Consejo Nacional, cuando incluso se sacó al procurador, se va a sacar el procurador del Consejo. Del Consejo. Entonces, si se va a sacar el procurador, ¿por qué lo va de algún modo a sentir el Consejo? Muchos dicen incluso que como es tan pequeño, realmente no hay esa deliberación para conocer lo que son las credenciales. Tú no tienes más de la mayoría. Exacto. Vamos a una breve pausa, que todavía falta mucha tela por donde cortar. Pero en el ya proyecto poco de reforma. tiempo. En Telematutino 11 esta mañana nos sentimos honrados de recibir al doctor Eduardo Jorge Prats, un profesional que no requiere presentación, experto en derecho constitucional. Y bueno, muchos temas de las reformas que pretende hacer el presidente y que irán al Congreso, pero vamos a concentrarnos en la primera, que ya fue depositada por el Ejecutivo rapidísimo.
Hablamos de una de ellas, del contenido de una de ellas, de las reglas de elección presidencial y el tema de la Procuraduría. La reducción del número de diputados, Eduardo, y la unificación de las elecciones, porque aquí unimos, separamos. En 2 años, otra. Después que junta, que con 3 meses de diferencia. Entonces como que no nos ponemos de acuerdo cuál es y que se quede ahí, igualmente con el número de diputados. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esos 2 temas? Ahí voy a hablar como ciudadano, no como jurista. Ajá. Porque es decir, una cuestión de cuál es el entendimiento que uno tiene, en este caso, del sistema electoral. Yo siempre he creído en las elecciones de medio término, para que no haya un arrastre presidencial de los candidatos al Congreso y para que los municipios puedan fortalecer su autonomía. Por Medio lo tanto, término es como que a la mitad, es decir, cada 2 años. Es decir, eso es positivo porque permite que se forjen liderazgos regionales y liderazgos congresuales que no estén vinculados directamente al jefe de un partido o al presidente de la República. Pero entonces cuando lo teníamos así, habían los argumentos de que pero no terminamos de una elección y estamos ya organizando otra. Hay cada 2 años en esto, no salimos. Entonces, yo no comparto esa idea. Yo creo que la democracia no está obligado tú a participar, pero no creo que nosotros debamos ponerle límites. La democracia cuesta, si se gasta dinero en eso, si hay politización, pero esa es la democracia. ¿Y la reducción del número de diputados? Estoy en contra. Yo creo que mientras más diputados, mejor. Porque ¿Cómo? mientras más diputados hay mayor representatividad. Con esa reducción que se va a hacer, los diputados de las provincias más despobladas van a valer más que los diputados de las provincias pobladas. Y eso significa un déficit de representación. Mientras más pequeño es la porción de la población que representa a un diputado, mayor cercanía hay entre el diputado. Digo, partiendo del hecho de que van a representar. Bueno, pero esa es la base de la representación. Yo creo que aquí se ha expendido un sentido de la antipolítica muy fuerte. Y se entiende que la política es mala, que es mala lo electoral. Yo creo que eso no es positivo. Pero, lógicamente, las asambleas serán libres y hay un gran, digamos, incluso de los propios partidos, hay un gran reclamo de la unificación para el tema de los gastos de campañas. Se le hace difícil a muchos de los candidatos. Julio César Valentín publicó hace poco un libro sobre las elecciones y él es partidario de la unificación. Él señala que esa idea de que siempre el presidente triunfa en las elecciones congresuales es así, y que entonces no hay necesidad de dividirla. Pero hay 2 ejemplos donde la oposición ganó en elecciones separadas, en el 98 y en 2020 ganó la oposición. Entonces se ve que tiene mucho sentido tener elecciones separadas. Ahora, lo que no tiene sentido es hacerla en febrero con pocos meses de diferencia, y por eso hay que distanciarla un poco más, y hablo de las elecciones de medio término. Pero eso es una idea impopular, esa es mi posición mía como ciudadano, y no creo que sea lo que finalmente decida la Asamblea Revisora. Pero ahora con el abogado, en las funciones que se establece para el Ministerio Público, ya está preparado para que haya un Ministerio de Justicia, porque ellos se van a encargar de la persecución. Entonces, el otro es prevención, cárcel, etcétera. ¿Tú crees que es necesario, que vale la pena? No, es importante esa idea de la existencia de un Ministerio de Justicia, que eso se hace a nivel legal, que esté a cargo del diseño de la política criminal y que el Ministerio Público esté a cargo de la persecución criminal. Eso es una decisión que tiene mucho fundamento, porque de ese modo el Poder Ejecutivo puede dirigir el diseño e implementación de la política criminal, y la persecución penal queda en manos del Ministerio Público. O sea, eso yo lo veo como muy positivo. Esa ley del Ministerio de Justicia se hará con posterioridad a esta reforma. Eduardo, bueno, hemos tenido un congreso, tú dices que no, pero a mucha gente entiende que es súper numeroso, con algunos problemas, muchos no asisten, otros asisten y es como si no estuvieran ahí. Otros siguen siempre la línea del partido, no tienen cabeza propia.
Y se aprueban muchas leyes y lo peor del caso es que no entran en ejecución. No se respeta lo que se aprobó. Y también tenemos el tema, por ejemplo, de la misma Constitución, la reforma del 2010, que debió hacerse una tarea pendiente después de eso y 14 años después no se ha terminado. Y entonces... Sí. La propuesta del presidente tiene una disposición que dice que en 4 años tienen que expedirse todas las leyes de desarrollo de la Constitución. Creo que eso de algún modo servirá como un constreñimiento para impulsar que se aprueben todas estas leyes. Son muchas, incluso el Tribunal Constitucional en una decisión hizo una lista de aquellas leyes que faltaban. Y creo que se puede asumir, pero lo importante no es sacar las leyes por sacarlas, lo importante es que las saquemos y que realmente respondan al espíritu y a la letra de la Constitución, pero que hay un esfuerzo concertado para eso. ¿Tú crees que el país avanza constitucionalmente con ya definiendo y que se quede la fórmula Estados Unidos, 2 periodos y nunca más? Esa ha sido, digamos... Porque, perdón, yo he escuchado a algunos opinadores públicos que dicen, debe darse la oportunidad de que a futuro un presidente pueda volver. Realmente esta fórmula de 2 mandatos y nunca más, yo creo que consolida lo que debe ser el sistema democrático, lo que debe ser el sistema democrático para dar chance a un reciclaje del liderazgo. Nosotros, es cierto que gran mayoría de las reformas han sido impulsadas por esta cuestión del mandato. Es cierto que algunos avanzan de que se adopte la fórmula brasileña de 2 mandatos, un intervalo, 2 mandatos, un intervalo, pero creo que los partidos ya han experimentado una evolución. Ahí vemos, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, todo su liderazgo es un liderazgo juvenil, claro, comenzando por el propio presidente Abinader y el resto de los altos dirigentes de ese partido. Lo mismo está pasando también en el Partido de la Liberación Dominicana. Lógicamente hay figuras señeras como Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, pero digamos, la política dominicana es una mezcla de lo nuevo y de lo viejo, lo mejor de ambos. Yo pienso que nosotros hemos caminado por un sendero de consolidación de nuestra democracia. Hoy tenemos mejor democracia que hace 20 y 30 años, pero tenemos que tener cuidado de no afectar la sala de máquinas. Esta reforma... ¿Y qué es la sala de máquinas? La sala de máquinas, hay esa operación que se va a hacer, que es una cirugía mayor, que no es una operación de corazón abierto. Es una cirugía mayor a pesar de que nada más 4 puntos. Claro, es una laparoscopía, una acupuntura. Hay que hacerlo con sumo cuidado, porque cuando uno altera cualquier pieza, puede cambiar el mecanismo. Por eso hay que pensar muy bien qué es lo que se quiere y no actuar de modo impulsivo. Pero nosotros creemos que debe ser positivo lo que salga de un nuevo Congreso, en este caso, que se están inaugurando esos legisladores y asuman con seriedad el papel que le corresponde como Asamblea Revisora. Eduardo, como abogado o quizá pensando como legisladores, ¿cuál tú crees que son las leyes más prioritarias que deben de ser aprobadas en este cuatrienio? Para mí la ley fundamental, voy a hablar solamente una, es la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que permite... ¿Y qué es eso, Eduardo? Esa es la ley que permite canalizar las demandas de los ciudadanos contra el Estado por responsabilidad patrimonial, por expropiación. Y nosotros debemos consolidar una jurisdicción contenciosa administrativa para domesticar ese gran leviatán que es el Estado. Nosotros solamente tenemos un Tribunal Superior Administrativo que concentra todos los casos del país. Debemos crear una planta de tribunales administrativos a nivel nacional, porque es la administración pública con la que uno se topa todos los días. Aquí en la reforma lo que se habla básicamente es del cambio de denominación del abogado, del representante del Estado ante esa jurisdicción contenciosa administrativa. Pero eso es una ley, e incluso hay un proyecto que fue preparado por el Poder Ejecutivo y está pendiente de discusión y aprobación. Sí, ley contenciosa administrativa. La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa o ley del control jurisdiccional de la administración pública. El Código Penal no, para ti no... No, claro, pero para mi gusto, esa ley es muy importante, porque los ciudadanos están en contacto directo con el Estado todos los días. Por ejemplo, la gente que sufre una negligencia médica en un hospital público,
tiene que demandar a Salud Pública. Pero tiene entonces que ir a un solo tribunal. Si vive en Jimaní, tiene que ir entonces a un tribunal en Santo Domingo. Hay que crear esos tribunales de primera instancia más los tribunales de apelación en materia contenciosa administrativa. Eso depende de esa ley. Eduardo Jorge Prat, muy agradecido con la apertura que nos diste y las cosas que hemos Una entendido. cátedra magistral. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutinos